Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un gusto saludarles. Miércoles 27 de junio del año 2016, estamos llegando a la mitad de la semana y también, por supuesto, es el momento de otro análisis semanal, edición especial de la entrevista Hablemos Claro. Y hoy tenemos, creo que muchos temas, de verdad que vamos a tratar de agotarlos todos. Fíjense ustedes la situación sobre a nueva cuenta, las acusaciones que hacen personeros del partido oficial, ¿verdad? La diputada Norma Guevara, que estuvo con nosotros ayer, decía, están tratando de ahogar al gobierno en sus finanzas a como dé lugar. Esto en referencia a la demanda que se presentó contra el 5% del impuesto a la seguridad y que proviene de un nuevo movimiento que fue lanzado el pasado lunes y que, por supuesto, según las críticas de diputados del partido en el gobierno y algunos representantes del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, este movimiento está ligado a la derecha del país, está ligado a Alianza Republicana Nacionalista Arena. Hay que analizar esta nueva demanda porque, bueno, diría, ya se está recibiendo, aunque no del todo conformes quienes votaron por la aprobación del 5% del impuesto a la seguridad, porque dicen se está invirtiendo este dinero en otras áreas que no había sido previsto, pero le está llegando una poca cantidad, diría yo, significativa hacia los miembros de la policía en el concepto de bonificación. Por otro lado, pues están haciendo algunas inversiones en compra de equipamiento, pero también compra de vehículos para dotar de mejor manera y que la policía pueda desarrollar mejor su trabajo. Las necesidades son muchas, pero también, como ya hemos escuchado, a el mismo presidente de la República pretenden apretarse el cincho y ayer mismo se conocieron detalles de que el presupuesto general de la Nación no va a ser incrementado, va a ser el mismo de este año y además se pretende hacer una reforma a la ley de salarios para bajarle las dietas, bajarle las ganancias que tienen en concepto de salario los funcionarios públicos. Digo, son señales en el marco de un pacto fiscal que se pretende hacer para poder hacer llegar más fondos a las arcas del Estado que permitan al gobierno poder cumplir con sus obligaciones, principalmente el pago a proveedores y también el pago de salarios. Bueno, por otro lado, apelación a instancias internacionales en caso de diputado suplente. También lo dijo aquí la jefe de fracción Norma Guevara, pero al tal parece que no hay acompañamiento del resto de fuerzas políticas para poder ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder denunciar lo que ellos dicen es una arbitrariedad de parte de la Sala de lo Constitucional que está invadiendo atribuciones del órgano del Estado y de otras instituciones de gobierno al declarar a los diputados suplentes ilegales, porque las únicas instancias para poder decidir sobre esto es el Tribunal Supremo Electoral y en todo caso si hay una reforma de ley, por supuesto tiene que ser la Asamblea Legislativa. Y bueno, hay un anuncio del presidente de la República para poder empujar con el respaldo de los partidos políticos una nueva ley de reconciliación que vendría a sustituir a la ley de amnistía que fue declarada inconstitucional por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La mesa está servida, usted me conoce, yo soy Josué Natán Vázquez, en miércoles 27 de julio del año 2016, día de la edición especial de Hablemos Claro, análisis semanal sobre el Estado de la Nación. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Rápidamente, solo les recuerdo, por favor, que las redes sociales están listas para interactuar con esta producción. @elinformantex es la cuenta que les recomiendo, por favor, siga para que mande sus comentarios. Pero también puede seguir @TVO Hablemos Claro sin la O al final, la cuenta del programa y la cuenta de este servidor @JNatán Vázquez. Por favor, hágalo, mande sus comentarios y más adelante vamos a leerlos todos y cada uno de ellos. También el segmento de opinión ciudadana más adelante, 22630023, 22649179. Estamos en una alianza estratégica con el periódico Michero, que Michero es información sin tanta vuelta y a solo 25 centavos. Vaya, busque este rotativo, este matutino de amplia circulación y de gran aceptación en los sectores populares. Al interior de este periódico hay una
una breve reseña de la entrevista que tuvimos ayer con la jefe de fracción de la bancada del FMLN, Norma Guevara, y una fotografía, por supuesto. Si usted se perdió, quiere ir a leer un poquito de lo que hablamos con Norma Guevara, pues por supuesto, vaya, le invito a que este periódico. Suscríbase a nuestro canal de YouTube también para que pueda tener acceso a todos los canales, a todas las entrevistas, a todos los materiales audiovisuales de la entrevista Hablemos Claro de manera exclusiva, pero primero tiene por qué suscribirse. Muy bien, esta mañana, como siempre, y como ya es costumbre y ustedes conocen, por supuesto, está con nosotros Juan Ramón Medrano. Bienvenido, Juan. Gracias, buenos días. Un gusto. Y bueno, con nosotros también Rafael Mengíbar. Buenos días, Josué, buenos días, amigos de TVO. Y bueno, infaltable, don Jorge Tobar. Gracias, José. Aquí estamos. Bueno, espero que no vengan con qué? Con veda de palabras, ¿verdad? Que los veo que... Yo creí que habíamos desayunado, no hemos desayunado todavía. No han desayunado. No, todavía pues eso me preocupa porque no van a poder, no van a poder. Pero podemos también opinar y comer. Bueno, perfecto. Vean qué importante todos los acontecimientos que están dando, pero principalmente el hecho de que se vuelva a presentar una demanda. Este movimiento acaba de nacer el lunes, por supuesto, en un hotel capitalino. ¿Cómo se llama? El movimiento se llama, ahí te digo, Busco un País. Busco un País, sí. Bueno. Y ayer dijo Norma Guevara que lo vayan a buscar a Australia. No sé, la verdad es que la sentí a la jefe de fracción muy molesta por la utilización que están haciendo ciudadanos, que tienen todo su derecho, claro, de la Sala de lo Constitucional, y en este caso en particular, que presentan una demanda en contra del 5% en concepto de contribución especial para la seguridad ciudadana, que es aplicado a la factura de los servicios de la telefonía. Los demandantes argumentan que el cobro del impuesto es un impuesto indirecto para un derecho que se encuentra establecido en la Constitución de la República como fundamental seguridad y que constituye un doble tributo sumado a la renta. ¿Qué les parece? Juan Ramón, ¿crees que tiene razón el demandante o el representante de este movimiento Busco un País? Mira, primero decir de que efectivamente en democracia todos tenemos derecho, ¿no? Derechos y obligaciones. Sí, de criticar, de presentar demandas. Segundo, habría que ver si lo que dice la señora diputada Norma Guevara es cierto, ¿no? Tiene lógica que esté ligada a sectores de derecha, pero también tiene lógica que haya también interés de las mismas telefónicas, obviamente, ¿no? Pueden estar mucho más interesadas porque alguien ponga una demanda de inconstitucionalidad para que no les afecte a ellos, porque sí, es un trabajo complicado de estar ahí aumentándole los impuestos. El problema es que cada cosa que pasa y cada demanda que precisamente afecta a los intereses del gobierno, la defensa es acusarlos de que son miembros del Partido Arena. Y no sé si ese concepto ya está trillado. Sí, y iba al centro de la cuestión. Yo creo de que efectivamente el punto central es que hay problema de falta de fondos, hay una acusación de que no hay una actitud de austeridad y de gasto eficiente, el cual es cierto, pero también es cierto, y esta no es la discusión en este momento, pero es parte de la discusión, sí. También es cierto de que por lo general los empresarios, sobre todo, dicen es que aquí hay 22 impuestos, pero al final les dice el Fondo Monetario y el Banco Mundial, sí señores, pero la carga impositiva a nivel de América Latina es del 22% y en El Salvador es del 16%, por lo tanto no tienen razón. Ustedes están pagando menos impuestos y además hay elusión y evasión y por lo tanto ese es otro de los graves problemas, además de que no se gasta bien el dinero. O sea que aquí hay dos problemas. Pero el centro de la discusión es si se están o no invirtiendo bien este 5%. Se ha dicho de que... Bueno, no sé si eso sea en realidad el objetivo de la demanda, porque la demanda lo que busca demostrar es que este impuesto es un doble tributo y que por ende es inconstitucional, ¿verdad, Tobar? La demanda lo que busca es que no existe el 5% y por lo tanto... Bueno, que no hay si quiere ser más duro, pues así es, ¿verdad? Exactamente. A ver, Ramón, Tobar. Es que desde que nació esta tributación era obvio que es inconstitucional, es que no se puede pagar doble tributo, eso está establecido claramente, no hay
problema, o sea, no hay ni siquiera que hacer un análisis demasiado profundo para entender que es una doble tributación. La seguridad, como dice la demanda, está establecido como uno de los derechos de los ciudadanos. Y para eso se paga el IVA, para eso se paga la renta, para eso se pagan los demás impuestos. No hay por qué pagar un impuesto adicional para obtener un derecho constitucional. No tiene sentido. Si nosotros como ciudadanos recibimos un servicio adicional, entonces sí estamos obligados a pagar un tributo adicional, pero aquí no estamos recibiendo ningún servicio adicional. Estamos exigiendo que el gobierno nos dé un servicio que está contemplado en la Constitución y que es su derecho, es su deber proporcionarlo. Por lo tanto, o sea, ese tributo es a todas luces inconstitucional. Tú le das la razón a los demandantes. Sí, es que el gobierno, si bien es cierto, necesita más dinero, debe buscar la forma constitucional de obtenerlos. No es a capricho, a que yo quiero esto y que porque esto, no, debe de hacerlo correctamente. Y sobre la acusación a que estos movimientos están ligados al Partido Arena. Es que eso no tiene sentido. Mira, Josué y ciudadanía. Eso es como que nosotros acusemos a los diputados porque son feos, o porque son secos, o porque son cheles, o porque son negros. Eso no tiene nada que ver. O sea, el gobierno y el partido de gobierno lo que debe demostrar es que si realmente el tributo es constitucional, porque de lo que se está acusando es que es inconstitucional, que si es de Arena, bueno, ojalá que fuera de Arena, pues, ojalá que Arena al final despierte y defienda los derechos de la ciudadanía y defienda la Constitución también, ojalá que así fuera, pero no es así. Pero ese no es el punto. Si el FMLN quiere defender sus puntos, que los defienda con la Constitución en la mano, no acusando a todo el mundo, que todo el que no esté de acuerdo con ellos lo meten en el mismo costal, todos son areneros. No, o sea, ese es un discurso ya demasiado absurdo, ya trillado. Mire, como decía un economista americano, pues los impuestos, los tributos y la muerte es de lo único que es bien difícil salvarse. O sea, de alguna u otra manera hay que pagar. Ahora bien, aquí lo que sucede, y yo insisto en esta temática de que cuando no hay coherencia en la administración pública, sea de cualquier partido que sea, esto también pasó en Arena, está pasando en el FMLN, pasó en la Democracia Cristiana, pasó en la Junta Revolucionaria de Gobierno, porque aquí hayan o no hayan guerra, siempre hay que pagar impuestos. El Estado solo funciona si hay dinero para los servicios sociales. De lo contrario, quiebra como cualquier empresa. Lo que sucede es que con el famoso 5% a la telefonía, esta fue un mecanismo desde el Ejecutivo, ¿por qué? Porque necesita dinero. Y entonces el 5% se convierte para el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, pues vamos a recaudar unos 7 millones, para el Ministerio de Hacienda 6 millones, otros dicen 10 millones, pero si yo le pongo una cantidad promedio, se supone que de noviembre, que empezó el impuesto, diciembre a esta fecha, el gobierno en teoría, más bien en la práctica, sí, tendría que haber recogido alrededor de 45 millones de dólares, sí, ¿verdad? Más o menos. Sí. Entonces, pero vayámonos a la distribución, que ese creo yo es como por eso. Ese creo yo que es como el meollo del asunto. ¿En qué lo has distribuido? ¿Para qué lo argumentaste y en qué lo estás distribuyendo? Y si esa distribución que estás haciendo de alguna manera puede ser, bueno, y la sala analiza, ¿y en qué lo están utilizando? Bueno, entonces, si lo están utilizando en construir un Megatex, si lo están utilizando en esto y lo otro, entonces yo creo que fácilmente el argumento puede ser evidentemente aceptado en referencia a que para eso se pagan los tributos, para que el gobierno pueda cumplirle con las obligaciones que están establecidas en la Constitución de la República. Por eso insisto, si Arena estuviera en el poder, ¿necesita esos 40 millones? Claro que lo necesita. Ahora, la primera percepción que tuvimos la población, porque este impuesto es como el fobial, es tan rápido de obtener el efectivo, ¿verdad? Lo menos que echa uno es un $5 de gasolina. Es más o menos el promedio, pues de ahí para arriba, 10, 15, 20 dólares para circular. Ya no digamos si tenés un negocio, tenés que llenar el tanque. Y ahí está el dinero para el Estado, directamente para el Ministerio de Hacienda. Igual, lo menos que se pone, más o menos, en la recarga es $1. Y ahí está ya la tributación. Entonces, después se vino una discusión si eso era un doble tributo
y si eso era competencia de la Asamblea Legislativa, haber declarado el famoso 5%. Ahí se empezó otra dinámica, otro conflicto jurídico, político, social, económico, etcétera. Y lo más probable es que si hay personas, independientemente si son movimientos o no, y dado de que las sentencias de la sala, pues la sala está produciendo ahora con horneadas seguidas, ¿verdad? Las resoluciones. Entonces, y si la presentaron bien, y si les funciona, a lo mejor quitan el 5%. Es decir, ¿que eso va a afectar? Por supuesto que va a afectar. Pero ¿qué es lo que sucede? La incoherencia también, ¿verdad? Donde se rubró, y en alguna manera hay bastante lógica, que el gobierno necesitaba ese dinero para cubrir otras necesidades, y que en materia de seguridad, porque si se limitó al tema de seguridad exclusivamente, el gobierno tuvo que haber invertido no menos de 35 millones exclusivamente en seguridad. Habría que ver si eso es así. O sea, Habría que ver si las cuentas ahora bien, te dan. ¿dónde también se dan otros conflictos? ¿Dónde también se dan otros conflictos? Miren, en el Canal 10 el señor secretario de Comunicaciones, que representa la voz presidencial, o sea, al menos ese es el concepto que yo tengo. Es decir, tiene el vocero. Es el vocero oficial. Pero entonces, pero cuando él dice, ¿verdad? En Canal 10, cuando se refiere a la población, decir que ve ese canal, y quiero decir al señor Chica que no solamente lo ve la gente afín al gobierno, o porque ese concepto del Canal 10 es como que el partido que está en el poder, el Canal 10 es como que fuera su canal, ¿verdad? Yo no sé de dónde han sacado eso. De ningún partido ni gobierno debería de atribuirse eso de que es el canal como el que donde ahí canal del partido. Se promueve, ¿verdad? Un gobierno X. Dice, cuando la entrevistadora bueno, pero habla, mira, no, pero mira, es que no quiero sé decir, si es el canal bueno, pero que sí, es el canal estatal, es el canal estatal. Sí, bueno, sí, ahí no hay es perdón. que ese concepto de canal estatal, ¿verdad? Es entre comillas, ¿verdad? Es entre comillas eso. Es decir, cuando él dice y se refiere a los subsidios, están hablando de los subsidios con la muchacha coordinadora del programa, la moderadora. Bueno, dice, en materia de subsidios, lo que pasa es que en este país hay muchos empresarios y beneficiados del subsidio del agua, por ejemplo. Por ejemplo, dice, los que tienen rancho se sienten beneficiados porque son gorrones. Así lo dice. Así lo dijo. Estamos hablando del vocero de la presidencia. Dice, son gorrones. O sea, ¿qué es ser gorrón en el lenguaje salvadoreño? ¿Qué es ser gorrón? Un aprovechado. Esa es la palabra, ¿sí o no? Parásito. Ser gorrón, ¿verdad? Entonces, son gorrones. Entonces, el vocero de la presidencia le está hablando a una población, son gorrones, ¿verdad? Entonces, se aprovechan los que tienen rancho. Y los funcionarios o diputados que tienen rancho, ellos no son gorrones. Entonces, esa incoherencia, ese lenguaje para dividir criterios en materia de tributación, de subsidios, sí, no es coherente a las grandes políticas de Estado. Pero fíjate, yo creo que si se acepta la demanda, algo de razón tendrán los personeros del gobierno y también los representantes de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa, en el sentido de que esto lo que busca es ahogar aún más al Estado con las carencias que tiene en cuanto a recursos, Juan Ramón. Eso está claro, ¿verdad? De ahí es donde se desprende ese concepto de que lo que buscan es ahogar al Estado para que no funcione. O sea, de alguna manera, digo, eso sí complicaría las finanzas del Estado. Claro Fíjate está. que las resoluciones de la sala, que fueron, 3 resoluciones, que fueron 4, realmente, porque hubo 2 en una. Sí. 2 en una, porque se fueron los 900 millones de los diputados suplentes. Exacto, en una sola. Ley de amnistía y el 13%. y el 13%. Inconstitucional. En el horno se fue todo Sí, el pan. fue un combo. Sí. Ahora, en este combo, nosotros discutimos muchísimo la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, ¿verdad? Y que los suplentes ya no existen. Pero el golpe realmente al gobierno, no hay duda de que fue fuerte, porque después de más de un año de haber admitido la inconstitucionalidad de los 900 millones, obviamente el gobierno estaba ahogado. O sea, esos 900 millones eran necesarios para el funcionamiento y para, obviamente, invertir en seguridad. Hablamos de más de Ahora, 100 millones. la pregunta del millón es si el hecho de declarar, bueno,
uno, de dilatar la decisión de tomar una decisión sobre si era legal o no la votación que se hizo en los 900 millones, y la declaratoria de ilegalidad complican las finanzas del Estado y es responsabilidad de la Sala de lo Constitucional. Ese es el meollo del asunto, ¿verdad? Esa es la acusación porque vivieron, del gobierno, el mismo presidente en repetidas ocasiones dijo, ¿por qué el retraso? Este retraso nos está ahogando, nos está complicando. Y fíjate que el resultado de esto es que hoy nos están pidiendo 900, hoy están pidiendo 1.200. No, necesitan 1.200. Ahora, el punto, No, pues si el gobierno necesita 5.000 millones de dólares. el punto es de que Cualquiera que estuviera en el gobierno necesita 5.000 millones de dólares. independientemente de eso, ahora, Y no les alcanza. obviamente, la crítica y la discusión de fondo es, señores, el punto es de que el gobierno tiene una situación difícil de liquidez y puede llegar a una situación de impago. Y la discusión de fondo realmente es cómo resolver el problema de falta de fondos del gobierno, que además de que, lo que ya dije, hay una carga impositiva más baja que el resto de América Latina, hay alrededor de 1.500 millones de dólares según Oxfam de evasión y elusión. Además de todo eso, hay un montón de necesidades no satisfechas, que es lo que el gobierno ha estado implementando y que obviamente siempre la derecha ha dicho, esos son gastos innecesarios porque ese es populismo, porque ahí le están dando el pescado a la gente y no le enseñan a pescar, etcétera. Pero aparte de toda esa crítica, la realidad es de que hay un montón de necesidades, insisto, en educación, en salud, en vivienda. Bueno, la Corte Suprema de Justicia tiene el 6% y está gastando, no sé, 30 y pico de millones en bonos, con los salarios más altos de todos lados, de todo el gobierno, y educación tiene 3.5%, cuando educación debería tener 6 o 7% del presupuesto. Y efectivamente... Pero Ramón, ¿y por qué espérame, no lo ponen en la Asamblea Legislativa? Espérame, y hay una cosa que dijo Rafael Mengíbar que tiene razón, es de que esa acusación de gorrones a los dueños de los ranchos, por ejemplo, o a los funcionarios públicos, me parece a mí que es equivocada, en tanto que si eso es responsabilidad del gobierno. O sea, ellos precisamente tenían que haber hecho ese estudio y haberle bajado los impuestos, perdón, haberle quitado el subsidio a la gente que no lo necesita, los que tienen ranchos en la playa, por ejemplo, independientemente de que gasten o no menos del 99 kilowatts, sí, no tienen que tener subsidio. Pues y así, sí, pero mira, perdón, y así si hay un montón rancho de en la playa tiene subsidio, no es, bueno, no es responsabilidad del dueño del rancho. De acuerdo, es responsabilidad del gobierno. Pero también hay como una especie de solvencia moral, pues, de quien, Sí, de quien sabe que está... Pero el dueño del rancho no, cuando llega el recibo no va a salir corriendo a la escuela. Miren, yo no quiero pagar esto, poquito. O sea, yo consumo más. Yo consumo más, por favor, señor gobierno, aquí está. No. A lo que me refiero... Va a poner calzonete y va a meter en la piscina. A lo que me refiero es que precisamente creo que hay necesidad de focalizar más los subsidios, hay necesidad de austeridad, obviamente hay un montón de gastos innecesarios. Ahí en la misma asamblea estaban diciendo otros diputados de que hay diputados que tienen, no uno, sino que 3 o 4 celulares pagados por la Asamblea Legislativa que gastan cantidades enormes en llamadas al exterior, incluso con la justificación de que tienen coordinación con el exterior, pero obviamente eso, camionetas caras, gasolina ilimitada, hay un montón de cosas que hay que cortar, es obvio que hay que cortarlas, incluso los mismos salarios, habría que ver si los salarios reales son eso o hay otro salario ahí, es otro tipo de prestaciones. Sí, yo creo que de alguna manera... Eso hay que hacerlo, pero también la discusión de fondo no es nada más esa, la discusión de fondo es una nueva ley de responsabilidad fiscal y una nueva forma de cómo resolver la falta de liquidez y que sean a largo plazo los préstamos a corto plazo, porque estamos pagando mucho a nivel de intereses. Esa es la realidad. ¿No les parece que tal vez el gobierno debió haber entrado a este tema porque como que se puso la carreta delante de los bueyes, ¿verdad? Entras al tema primero de amarrarte el cincho tú, de ver de dónde buscas grasita y gordura y la vas quitando. Correcto. Y te vas de alguna manera, como no son tiempos bonancibles, entonces lo que vas buscando es ver cómo desde tus propias posibilidades comenzás a ahorrar los recursos que te están ingresando. Y desde ahí ya, cuando ya ordenas tus finanzas, ya dijiste, ya bajé los salarios, ya gasto superfluo no hay, estamos trabajando en el gobierno con la cantidad de empleados necesarios, entonces hoy vas y decís, necesitamos la solidaridad del resto de la población, pero lo que ha sucedido antes es que primero pues pones este 5%
y ahora te complicas porque ya con esta demanda pues tiene que entrar a la sala por derecho a estudiarla, a estudiarla y ver si la admite. Mira, para entender la realidad de nuestro país, la realidad política de nuestro país, en el pasado, en el presente, y para entender lo que va a pasar en el futuro, debemos de contextualizarlo. El Salvador ahorita es gobernado por un partido cuyos dirigentes han manifestado claramente que ellos no van a soltar el poder. Y lo han dicho claramente, así sin tapujos y sin andarse, sin eufemismos. Sí, también lo decían en la democracia cristiana. Por un lado. Sí. Por otro lado, en ese afán de atornillarse al gobierno, han contratado 40,000 nuevas plazas para gente que no hace absolutamente nada porque no se ha visto ninguna mejora en los servicios que presta el gobierno. 40,000 nuevas plazas que representan 700 millones para los contribuyentes todos los años. 700 millones. Estos gobiernos han recibido más de 1.200 millones adicionales a los que recibieron los últimos gobiernos de Arena. Y aún con 1.200 millones más están quebrados. El gobierno está quebrado, está jalando dinero de donde sea, inclusive del Fondo Social para la Vivienda. Los policías de tránsito, ya varios me han confirmado, a ellos les ponen metas de poner multas. Sí, por cierto, aunque no haya multas, aunque 1.200 multas diarias. Aunque no hayan justificaciones, ponen una multa de $13 para que esas no son apelables. O sea, aunque le dé la regalada gana al policía poner la multa, esa no la pueden apelar porque son inapelables. Les han puesto metas, tienen que ser tantas multas por retén. Están echando mano de este 5%, están echando mano de lo que sea y de donde sea porque están quebrados. El gobierno está quebrado. ¿Qué es lo que lo llevó a esta quiebra? 700 millones más en salarios innecesarios. Sueldos de $10,000 de un funcionario. $6,000 de funcionarios. O sea, el doble o más o en algunos casos casi el doble de lo que gana un presidente de la República en sueldos, derroches, despilfarro de dinero exagerado. O sea, es insultante la manera en que cómo despilfarran el dinero. Y entonces todo eso lo ha traído a una quiebra. Y ahora son ellos las víctimas. Después de que se han despilfarrado 1.200 millones de dólares todos los años, ahora son ellos las víctimas y el culpable es la Sala de lo Constitucional. O sea, debemos de ser coherentes. Como tú dices, primero al asumir el poder, tenían que verse primero ordenado las finanzas, puesto las cosas en su lugar y a partir de ahí, con solvencia moral, exigirle a la ciudadanía, exigirle a los contribuyentes, miren, necesitamos más para hacer esto, para hacer aquí, para hacer allá. Pero El Salvador, hasta el día de ahora, Josué, no tiene un plan de gobierno. No hay un plan, no hay algo coherente, no hay algo integrado. La educación no se sabe para dónde va, la salud no se sabe para dónde va, el gobierno no sabe para dónde va, el Estado no sabe para dónde va, el salvadoreño no sabemos para dónde vamos. No hay un plan, no hay un objetivo definido, claro, específico. Entonces vamos a la deriva, está cayendo dinero, más y más y más dinero, pero ¿para qué? Para seguir a la deriva. A ver. No, pero no todos no sabemos para dónde vamos. Hay 350 salvadoreños diariamente que sí saben para dónde van, que quieren llegar a Estados Unidos. Pero esa migración viene desde los acuerdos de paz. Desde antes de la guerra. Antes de la guerra, en la guerra y después de la guerra. Entonces aquí definitivamente para mí hay corresponsabilidades, yo insisto, hay corresponsabilidades de los grandes actores, de los grandes bloques de poder político que no han logrado. Y fíjense qué dicen las encuestas. Las encuestas de la UCA, claramente, entre el FMLN y Arena de preferencia de aceptación, no llegan más que al 38.68%. Pero la gente que no responde, no sabe de ninguno de los dos, es el 56%. Son indicadores que le dicen, miren señores, sí, en este momento estamos en el gobierno del FMLN y el otro partido en oposición, pero ustedes siguen en esa pugna, en ese problema, ¿verdad? Y resulta, y dicho sea de paso, tiene indicadores también positivos. La percepción de la gente en materia de seguridad definitivamente considera que se están haciendo algunos cambios importantes. Entonces, pero si no tiene dinero, y necesita dinero el gobierno, y necesita también una visión estratégica para terminar este ejercicio fiscal, dicho sea de paso, ya van a empezar
a pedir los votos para el presupuesto general del otro año. Hay proveedores que tienen 6, 8 meses que no les han pagado. Entonces la situación se va complicando. Pero ¿dónde está la administración pública? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Y ya no digamos si prospera ese recurso. Le bajarán los salarios a ministros, viceministros y jefes de gobierno. El Ejecutivo le seguirá apostando a la austeridad en todas sus carteras. Los sueldos de todos los jefes en los puestos de gobierno serán reducidos si el presidente Sánchez Serén decide modificar los salarios, según dijo el secretario de Comunicación de Casa Presidencial. Bueno, que creo que fue la misma entrevista que tuviste ayer, Mengíbar. La situación no es fácil, señaló Eugenio Chicas, quien afirmó que Sánchez Serén analiza hacer modificaciones en los salarios que reciben las jefaturas de las dirigencias de dirigencia de gobierno. No podemos pedir niveles bajos ni niveles altos, no se tienen medidas duras, dice. El funcionario también dijo que la propuesta del presupuesto general de la Nación del próximo año será la misma que el Ejecutivo aprobará para el 2016 y con la que trabaja actualmente el órgano ejecutivo. Las carteras de Estado se deben supeditar al ahorro, remarcó Chicas, quien explicó que la planificación se hace basándose en el crecimiento del país que se ha tenido de este año, que ha sido el 2.3 de crecimiento económico. Fíjense, ¿qué es lo importante de todo esto que estoy leyendo? Es que también, aparte, digo yo, de todo esto, también le tienen que entrar al tema, que nadie se explica porque es que no le entran a ese tema de la ilusión, la evasión y todas esas prácticas que tienen y por supuesto que aplican los empresarios para que no paguen sus impuestos y que ahí también hay una gran cantidad de plata que puede entrar, ¿verdad?, a las arcas del Estado. Es decir, hay que ser creativos antes de pasar al escenario de meterle la mano a la bolsa a la ciudadanía, que eso es lo que creo yo todos, o al menos aquellos que se han opuesto a la cantidad de impuestos que ha colocado este gobierno, antes de, por supuesto, dicen, entrar al cobro de otros impuestos, se debió haber hecho un ordenamiento de las finanzas para poder saber de dónde y cómo es que tú ibas a aplicar tu plan de austeridad, pero además cómo ibas a hacer para la ejecución del poco dinero que tienes que te ingresa. Mira, el Fondo Monetario acaba de hacer una visita, el señor Mario Garza ha dicho claramente de que hay que revisar el gasto y obviamente la recaudación. Y dijo claramente que hay que revisar los subsidios y la necesidad de aumentar impuestos. Eso lo dijo específicamente. Por supuesto, dijo, sin afectar aquellos proyectos sociales para que, bueno, por lo menos reduzca un poco la brecha que hay entre los ricos y los pobres. Es una forma de decirlo, de las necesidades de la gente que no ha tenido históricamente inversión suficiente en salud, en vivienda, en educación, etcétera, en programas sociales. Ahora, mira, lo que dice Jorge puede ser cierto o puede ser no cierto, eso no sé, pero de que hay razones suficientes para que, de dónde poner multas para los policías, hay suficiente. Aquí todo el mundo realmente rompemos las reglas de tránsito y hay con solo que le cobraran realmente las multas pero incluyendo funcionarios. A las esquelas que tienen. Los policías son los primeros que en violar la Constitución, los reglamentos de tránsito. Por ejemplo, de los buceros son los policías. Habría que controlar a los mismos policías y ellos mismos deberían de ponerle multas, ¿verdad? Además de y a veces pasan enfrente de alguien que está infraccionando el reglamento de tránsito y no dicen nada. Pero además hay miles de esquelas que no pagan los señores motoristas de los microbuses y de los buses. Esa es una realidad viejísima. Con solo que cobren ellos tendrían millones de dólares recaudados. Pero bueno, yendo a la cuestión del endeudamiento, mira, aquí hay una realidad y es de que la quiebra o los gastos exagerados y la corrupción y todos los problemas que tenemos nosotros son problemas, nos guste o no nos guste, heredados. Hay una realidad. El endeudamiento comenzó con 4 gobiernos de Arena para hablar después para hablar de la época actual y ha continuado con los 7 años, 20 años de Arena y con los 7 años del FMLN. Eso es cierto, el endeudamiento lo ha continuado el FMLN y eso es lo que hay que ya parar. Lo ha acelerado. El problema de las AFP, por ejemplo, no es un problema que nació con este gobierno, es un problema también heredado que le metieron mano a los fondos de los pensionados y ahora hay un gran hoyo ahí que hay que rellenar. Pero, insisto, ya el fondo dijo claramente, señores, aquí todo el mundo a socarse el cincho. Porque si no van a tener una situación de impago, no van a poder pagarle ni los salarios a la gente y no van a poder pagar la deuda internacional. A eso vienen representantes de organismos financieros internacionales a decirnos
cómo tenemos que manejar las finanzas públicas. Por el amor, y que no hay suficiente capacidad en este gobierno para dirigir el Estado. ¿Acaso el presidente, toda la Junta Directiva del Fondo Monetario Internacional, el BMI y todos los organismos que prestan pisto y que no prestan barato y que no es nada gratis, están interesados realmente en la salud y en la educación del pueblo salvadoreño? No, en que les paguemos, en eso están Señores, interesados. dinero se paga con dinero cuando se presta pisto. Y mire, Hay que pagar. Sí, y ustedes han pensado en que el país pueda caer en el default, en el impago. Es que hacia eso vamos. Y el escenario sería, como otros países lo han hecho, en Centroamérica creo que Honduras lo hizo, de pedir una condonación de la deuda, y que pues eso tampoco es malo, ¿verdad? Es un escenario que complica, pero que de todas maneras... Sí, te califican menos. Miren, Exacto. desde los acuerdos de paz, Alemania, Estados Unidos, Japón, España, todos esos países le dijeron a El Salvador, a sus gobernantes, al presidente Cristiani, mire, así están agarrando este país, pues. Se preocuparon más ellos y previnieron también semejantes deudas de El Salvador a nivel internacional. Porque los organismos internacionales que prestan dinero hay que pagarles. Con ese dinero se abren obra social, sí, pero hay que pagarles. En cambio, gobiernos amigos nos estaban diciendo cómo administrar esos dineros que iban a prestar. A veces hasta el prestamista le dice a uno, mire, mejor invierta aquí. ¿Ah? Hasta en el banco, a veces, mire, oriéntelo por aquí. Porque a nadie, lo peor que le puede suceder a cualquier institución, especialmente cuando son miles de millones, lo que menos quiere es que le digan, mire, ya no le puedo pagar. Bueno, y es evidente que el Fondo Monetario Internacional te tiene que decir cuál es la fórmula para solventar este problema, porque le interesa que le pagues. Es que ahora hay líneas definitivamente que te dicen, mire, aquí no le estamos sugiriendo, aquí tiene que bajar estos subsidios, aquí tiene que reorientar eso. No, pero es que no es una obligación, no es una orden. El FMI no puede venir a dar órdenes aquí. O sea, el Ejecutivo está en la libertad de tomar o descartar las observaciones. No, claro. ¿Verdad? Porque el FMI, por ejemplo, dice, miren, suban el IVA. Y yo creo que al final en eso vamos a venir terminando. Porque es una forma de asimilar más impuestos legalmente. Sí. Porque ahí la sala no puede decir nada. Bueno, o sea, pero no necesariamente. Pero Norma Guevara dijo que un IVA diferenciado podría ser para... Por un lado. Pero ese es el gran problema. Que a la hora tú vas a dejar de hablar por teléfono para no pagar el 5% de la telefonía. ¿Para qué no? ¿Hacer la recarga? Sí, pero si es inconstitucional, obviamente final, esos ingresos ya no los va a tener el gobierno. Te digo, al final, el hecho generador del momento en que vas a hacer, desde que te despertás y vas a comprar pan francés, empezás a producir dinero de 10 centavos para arriba, a gastar dinero, a invertir dinero. La economía así funciona, llámese una economía dirigida, estatal, lo que sea. Mira, al final y al cabo, ¿cómo es que la administras? Ese es el punto central. Mira, si te va a alcanzar, podés prestar y pagar. Hay una realidad, Rafael, que nosotros somos una ciudad consumista. Aquí las remesas o el dinero del salario lo gastamos en una serie de cosas superfluas. Por lo general en la casa a veces no hay ni comida porque se va a beber la cerveza o se va a chupar, como dijo un buen salvadoreño, el jefe de la casa, o tenemos celulares y gastamos más de lo que podemos nosotros realmente gastar, no ordenamos nuestro hogar. Pero mira, primero, el Estado debe de gastar menos, sin duda. Es el primero que debe darnos el ejemplo, primera cosa. Segundo, los empresarios que paguen los impuestos, hombre. Una sinvergüenzada, que eludan y... Es que vos crees que no se pagan los impuestos. Sí, pero ¿y con qué crees que le llegan 4.500 millones de dólares al gobierno? Sí, pero, ¿de dónde crees que sale? Pero el mismo Fondo Monetario, el Banco Mundial te está diciendo, y otras instituciones internacionales, que aquí hay una evasión y una ilusión altísima. Para eso está el Ministerio de Hacienda, para buscar y perseguir a los evasores. Y tercero, yo creo... Incluyendo a ALBA. ALBA es uno de los principales evasores de impuestos en El Salvador. Y tercero, yo creo de que efectivamente se puede discutir si se le aumentan 2 puntos al IVA o ponen otro tipo de impuestos como el predial. Además, aquí le deberían de aumentar los impuestos a la cerveza, al licor, a los cigarrillos, a los autos de lujo, a las cosas de lujo, para que no afecte nada más. El IVA es un impuesto regresivo. El problema es que ese impuesto afecta a todo el mundo y sobre todo a la gente más necesitada. Entonces habría que ver
cómo se ponen otro tipo de impuestos que no afectan. Un IVA diferenciado. Un IVA diferenciado. Vaya, tú que estás hablando de que la economía familiar y que a veces no administramos bien, tienes razón, ¿verdad? Pero si eso lo trasladamos a la señora familia del Estado, Por eso. a este país, Por eso. en tributaciones, el presupuesto general de la nación anda por los 4.400 millones Más. anuales. Anuales. La Bueno, remesa familiar... el año pasado, según los datos que tengo aquí, el año pasado fue de, permítanme, porque esto es importante. Bueno. Esto es muy, pero muy importante, fíjense. en lo que lo encontrás. No, ya lo tengo aquí, solo te voy a dar el dato. El año pasado fueron casi 5.000 millones de dólares. Sí, 4.860.8 millones Sí. con una fuerte apuesta presupuestaria en 3 áreas: salud, educación y seguridad. Fue la promesa que hicieron ayer. Redondeemos para que no me dé vuelta. 5.000 millones. millones de presupuesto general de la nación. 5.000 millones. Y 4.000 millones de la remesa que viene de Estados Unidos, de todos esos muchachos que se van a trabajar en Estados Unidos. 9.000 millones de Este dólares. país tiene entre el sector privado de consumo y el sector estatal de servicios a la sociedad 9.000 millones de dólares. Quiere decir que si se pusieran de acuerdo, estamos hablando de 9.000 millones de dólares, una cantidad respetable, que bien administrado, bien dirigido, pero desde el momento en que nos ponen una esquela y que va para Ministerio de Hacienda para cubrir necesidades sociales, subsidios por ejemplo, y todas las delegaciones tienen todos los carros aventados ahí, despedazados, decomisados, y no los levantan y los ponen al servicio de la seguridad, no se está administrando bien. Porque por un lado te están cayendo $13, te está cayendo el 5% la telefonía, pero por el otro lado, vas detrás de Casa Presidencial y hay 15 carros aventados ahí de la Secretaría de la Familia, que tienen como 10 años de estar ahí, no estás administrando bien. Punto. A ver, aterricemos porque me tengo que ir a la pausa. El IVA pudiera ser una salida, y lo ha recomendado el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales de financiamiento. Pero parece ser que el gobierno no está tan convencido de que esa sea la ruta, a menos que sea solo para productos suntuarios, yates, autos de lujo, ese tipo de cosas. Claro. Dicen ellos, ahí sí le podemos entrar a subirle un 2, un 3% más del IVA. Eso también sería otra salida, Juan Ramón. Claro, eso por un lado. Y por otro lado también de que no es cierto lo que dicen algunos analistas, economistas de derecha, que como el gobierno ha cometido demasiados errores, ahora al frente le toca el costo político de aumentar los impuestos. No es cierto. Mira, Ramón, ¿y cómo ponemos a analistas económicos de derecha y de izquierda juntos y que definan una cosa concreta? Ya que vos decís que hay analistas económicos ahorita de acabas derecha. De decir vos ¿Cómo hacemos? No, ahorita acabas de decir vos lo que de alguna manera se está ya planteando, la posibilidad de una comisión nacional para discutir un pacto fiscal, porque es lo que necesitamos realmente, un acuerdo fiscal. Esperaron 24 años para darse cuenta que economistas de derecha y economistas de izquierda tienen que estar juntos haciendo un planteamiento económico para administrar 9.000 millones de dólares. Sí, porque en la práctica, si vos te has dado cuenta, la izquierda y la derecha se vivió tirando los platos, ¿no? Desde la guerra incluso, y después de la guerra ha sido la guerra por otros medios. Pues ya quebraron toda la vajilla. Correcto, entonces hoy se necesitan sentar y decir, miren, el país se está hundiendo, tratemos de salvarlo, sentémonos y discutamos qué vamos a hacer todos, cuál va a ser el papel de austeridad y de responsabilidad de los sectores políticos, empresariales y del gobierno. Esa es la discusión. Sentemos a Mauricio Chusí y a César Villalona. La gran pregunta es quiénes van a mandar a los economistas de derecha y quiénes van a mandar a los economistas de izquierda. Te lo dejo para la segunda parte. No, pero y además aquí tiene que haber participación de los organismos internacionales, que también son los que saben de manera, incluso de manera tranquila, decirnos, miren, esta es la enfermedad que tienen, resuélvanla, sin ideologías y sin problemas de interés político partidario. Esa es la discusión que hay que hacer. Si el problema principal es la ideología, ese es el cáncer que tenemos en el país, la ideología. ¿Qué es la ideología? Es el creer que estamos los buenos contra los malos, que los comunistas contra los derechistas, que la izquierda... Eso es lo malo, o sea, esa ideología... Pero ideología no lo puedes ver así. ¿Ideología es eso? Bueno, eso lo podemos discutir en otra ocasión. Cuando querrás, pero no es eso. Es decir, no.
La ¿Iba inseguridad diferenciado? No me dices tiene tu un opinión. sentido filosófico dejaron. muy profundo. ¿Iba diferenciado? ¿Ah? Es que, mira, ese IVA diferenciado no creo que le aporte gran cosa. Sí. Yo lo que sí creo es que para obtener dinero fresco, totalmente legal y constitucional, el gobierno debe de formalizar muchos negocios informales Ese que punto. manejan grandes cantidades de punto. dinero Es y otro que ahí ellos están como que si fueran vendedores de la calle ahí y tienen unos negocios y manejan negocios de cientos de miles de dólares. También hay que meter el diente a eso. Sí, también. tenés Otro toda la Eso razón. creo yo que es lo que se Ahora, pero, debe hacer. ¿qué, En todo pero sentido ¿por qué no van a ayudaría la eso. formalidad a esos negocios? Decís tú pues, también, porque no ven ningún beneficio del gobierno para ir a la formalidad. Es que es que nadie le, No, además aquí no a le nadie conviene. le gusta pagar dinero para que unos diputados se vayan a dar la vuelta al mundo en vuelos de primera clase. Bo. Es que a nadie le gusta. Yo sé, a alguien que le guste eso es porque no le cuesta el dinero, honestamente. Bueno, perfecto. Hemos discutido ampliamente esta parte del programa. Vamos a la pausa y regresamos con la apelación en instancias internacionales por el caso de diputados suplentes, lo dijo aquí también doña Norma Guevara, y una posición de ustedes ante la declaratoria, el anuncio de la nueva ley de reconciliación nacional que vendría a sustituir a la ley de amnistía que fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pausa comercial, regresamos. Muy bien, gracias por seguir en nuestra sintonía. Son las 7:18 minutos. Seguimos avanzando con la entrevista, edición especial de Hablemos Claro, análisis semanal sobre el Estado de la Nación. Fíjense que, bueno, ayer en esta misma entrevista, la jefe de fracción, Norma Guevara, anunció que pretenden ir a la Corte Internacional de Justicia para poder ir a evidenciar la situación de lo que para ellos es un abuso de atribuciones que cometió la Sala de lo Constitucional al declarar ilegales a los diputados suplentes, ¿verdad? Esto en el afán de que los restituyan. Importante destacar, ¿verdad?, que también se ha presentado una reconsideración a la Sala de lo Constitucional de parte de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, y los diputados suplentes también presentaron un recurso de amparo ante la Sala para tratar de revertir esto. Norma Guevara decía ayer, se ha trastocado la institucionalidad. La Sala está invadiendo atribuciones que no le corresponden. Es más, dice, no le consultaron al Tribunal Supremo Electoral sobre la elección de los diputados 2015-2018, sino que le preguntaron sobre la elección de los diputados 2012-2015. Yo le hacía ver a ella que obviamente la Sala le tenía que preguntar sobre la elección de los diputados 2012-2015 porque justamente fue al final de ese periodo que se sometió a votación 900 millones y fue ahí donde se votó por los diputados de la elección 2012-2015. 2015-2018 es la afectada por la decisión que se tomó por los diputados 2012-2015. Ese es el punto en particular. Veamos. Mira, hay que ser bien claro. En el afán de ser objetivo, yo trato de ser siempre objetivo, yo sí creo que la Sala debió declarar inconstitucional 900 millones, porque como ya lo he dicho, es claramente sí, inconstitucional. Porque el subterfugio o el argumento es que se le estaba preguntando sobre los 900 millones de dólares. Sí. No se le estaba preguntando sobre si los diputados suplentes eran o no legales. Y entró a conocer algo que no le estaban consultando, y es ahí que hay juristas que dicen, no se puede. Los jueces están obligados a resolver jurídicamente sobre lo que les están preguntando. Sí, es correcto. Por eso, digo, los 900 millones eran claramente inconstitucionales porque no había ningún argumento constitucional para que la diputada Salgado no la sacaran de la Asamblea y llamaran al suplente. Eso era obvio.
sí creo que la sala debió declarar que para las próximas elecciones los diputados suplentes fueran de elección popular. Y que estos terminaran pero su que periodo. estos terminaran su periodo. Para mí, yo no le veo ningún problema que ellos terminaran su periodo porque fueron electos bajo una ley anterior. Y mientras fueron electos, todo se hizo en regla. No debería ser retroactiva. No debería ser retroactiva porque eso es para el futuro, no para el pasado. Exactamente. Eso es Entonces, lógico. hasta ahí yo estoy de acuerdo que estos diputados suplentes tendrían que terminar su periodo. Pero de eso, a llevar esto a las instancias internacionales, yo creo que es exagerado. ¿Por qué? Porque el costo económico y político que no solamente el gobierno, y no solo el partido de gobierno, sino que el país entero paga por estos berrinches, es muy alto. O sea, eso de andar que El Salvador anda pidiéndole a todo el mundo allá que les resuelvan sus problemas, eso no creo que sea lo más adecuado, lo más sensato, lo más inteligente. Es algo que se tiene que resolver aquí. Si de todas maneras 56 de los 84 diputados suplentes son empleados también de la Asamblea Legislativa porque están como asesores y toda la cosa, o sea, no creo que sea tanto la cosa como para buscar esas instancias. Por otro lado, lo que sí bien es cierto, y eso sí es un insulto a la ciudadanía, es que los diputados propietarios en realidad, en muchos casos, son los suplentes de los suplentes. Porque los que más llegan a las comisiones, los que más llegan a las plenarias, son los suplentes. Y solo cuando los suplentes se enferman, llegan los propietarios. Entonces realmente los propietarios se convierten en... Ser al revés, ¿verdad? Cuando debería ser al revés. Es decir, un suplente debe llegar 3, 4, 5 veces al año, pues. Pero son los suplentes los que están. Y los propietarios solamente llegan si el suplente se enferma o por alguna razón no llega. Entonces ellos se convierten en suplentes de los suplentes. Vaya, o sea, pero tampoco pues. ayer no lo terminamos de entender con la jefe de fracción, porque yo le decía a ella, pero bueno, esos son casos como radicales, ¿verdad? Porque ella decía, ¿y qué pasa si una diputada propietaria Se enferma, sale embarazada? No, sale embarazada, decía, y se tiene que ir 4 meses. ¿Quién la va a sustituir? Si en este momento los magistrados han dicho inclusive que nunca se han retractado de una sentencia. Entonces, ese punto en particular, si un diputado se muere, si un diputado se enferma, ese es el punto en el que creo yo el limbo jurídico en el que se dice, aunque yo argumentaba de que establecido está en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa cuando es que entra un diputado suplente a sustituir a otro. ¿Verdad? Sí, correcto. Mira, No, y constitucionalmente también. Perdona, pero esta es una batalla perdida para mí. Independientemente de la Asamblea contra la Legislativa contra la Corte. Independientemente de que pueda haber ahí una anomalía o un error jurídico, ¿verdad? Primero, recuerden que aquí todo el mundo ha dicho, las resoluciones de la sala son de obligatorio cumplimiento, por lo tanto, independientemente de que se hayan equivocado, lo van a tener que cumplir, primera cosa. Segunda cosa, aquí hay una realidad que es sobre la que se ha montado la sala, y es de que la gente ve con malos ojos o tiene una mala opinión de la clase política, y los diputados particularmente son los más atacados, los más acusados y los que están más estudiados, entre comillas, para verle cuáles son los errores que cometen. Por lo tanto, aunque vayan a la Corte Internacional de Justicia, aunque aquí se haga la denuncia, lo que va a pasar es de que al final la gente va a decir, bueno, ¿y para qué necesitamos 84 diputados? Si con 60, con 56 pueden resolver, con unos 5 suplentes ahí que los complementen. O sea, argumentos hay un montón para decir, son innecesarios, señores diputados, están haciendo un mal trabajo, están despilfarrando el dinero del pueblo y por lo tanto, ustedes no tienen razón. Esa va a ser la conclusión. La opinión pública está en contra del sector político y a favor de la resolución de la sala en este caso. Y entonces, lo más lógico es de que al final van a tener que solventar este problema eligiéndolos con foto o con su nombre o como sea para la próxima elección, aunque le cree un problema grave al Tribunal Supremo Electoral, aunque sea más gasto, pero esa va a ser la solución. Yo creo que esto se va a quedar así en el caso de los suplentes. Lo que están haciendo los partidos es poniendo el grito en el cielo y también haciendo uso de su derecho a disentir y a criticar a la sala en su resolución. Pero yo no creo que pase de ahí. Mire, habría que darle realmente un seguimiento a este caso, ver bien el planteamiento de la sala. La inexistencia de los diputados se da cuando los procedimientos
de la sustitución. La inasistencia. Cuando se sustituye a un propietario, que fue lo que motivó a la sala a redactar una sentencia. Porque lo más lógico, en la más elemental lógica jurídica, el demandante de la petición inconstitucional tuvo que haber redactado lo siguiente. En consecuencia, ¿verdad? Esa votación no carece de legalidad por el procedimiento que se llevó tanto en el reglamento interno y especialmente en las disposiciones constitucionales para sustentarla. Y de ahí, por supuesto, que la sala no perdió ningún impulso para declarar a los suplentes en condiciones que han quedado definitivamente fuera de línea. Que por cierto, para mí, en parte la sentencia ha producido una dinámica jurídica y política, pero también social. ¿Por qué? Efectivamente lo que dice Ramón. Claro, hay una crítica constante, pero no es no solamente de la clase política, esa palabra no me gusta mucho, sino que en la Asamblea Legislativa tiene un descrédito social. Total. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en la práctica, amigos televidentes, lo que ha venido sucediendo es que usted votó por un candidato propietario de Chalatenango y en un proyecto de ley, ¿verdad?, que posiblemente usted no esté de acuerdo, pero se han argumentado que es necesario, no encuentran 43 votos básicos o 56 si fuera un empréstito internacional, por ejemplo. Entonces traen a un diputado de la Unión del mismo partido y lo sustituyen al diputado de Chalatenango. Es una práctica. Entonces, común. Y lo hicieron todos los partidos dentro de la Asamblea. Eso quedó totalmente al descubierto. Otra cosa para mí interesante, han aparecido unos diputados suplentes brillantes, con argumentos muy sólidos, ¿verdad? Entonces, que hoy claro, no hay duda que hay una parte laboral, ¿verdad?, que les está afectando. Por otro lado, también se ha descubierto que muchos dirigentes de los partidos políticos, que ahí es donde empieza el parlamentario en El Salvador, las grandes decisiones se toman en los partidos políticos, no en la Asamblea Legislativa, mandaron a propósito que vaya de suplente esta persona para que controle al propietario. ¿Cuál sería la lógica? Yo estoy de acuerdo con la diputada Norma Guevara que probablemente tengan algunas dificultades si se diera un fenómeno, ¿verdad?, ojalá que no, que nadie fallezca, pero alguna enfermedad muy grave. Sin embargo, hay un margen de 28 diputados de los 84 que es muy difícil podrían estarse enfermando o viajando con excesos. Mira, ¿verdad? no, hombre, en lo que les afecta es el trabajo de las comisiones. Pero en las comisiones no en las plenarias. Sí les afecta. Pero hay otro detalle también muy importante que no podemos pasar desapercibido. ¿Será también que tienen que trabajar los propietarios de ahora en adelante? Tienen que presentarse en todas las comisiones, ¿verdad? Todo un elemento. Ahora, de presentar recursos a organismos internacionales como sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un poco difícil, porque son instancias que son, pues se pueden apelar, son recomendables, igual que en la Asamblea que dan recomendaciones que a veces no sirven para nada. Entonces no creo que eso les prospere. Cuando venga a resolver, esta situación tendrán elegido los nuevos diputados que manejarla probablemente dentro de la Asamblea Legislativa. Y ahí está el kit del asunto. Mira, el punto es el siguiente, ya escuchamos que el debate es si se van a reunir cada 15 días en las plenarias o si van a reducir las comisiones, porque el problema es de que hay tantas comisiones, de que un solo propietario, sobre todo cuando es un partido con pocos diputados propietarios, no alcanzan a cubrir las comisiones. Entonces van a tener que reducir las comisiones para que los propietarios puedan llegar, porque de aquí al 2018 no van a haber diputados suplentes. Pero también no nos extrañemos, y este es el punto, no nos extrañemos de que haya una petición de ciudadanos que digan de que se reduzcan de 84 a 60. Bueno, la última propuesta la hizo el doctor Félix Ulloa. Está Ya diciendo está hecha Félix la que propuesta. solo sean 2 diputados por cada departamento. ¿Sí? Sí, y que sean nada más 5 suplentes. Y que sean nada más 5 suplentes. Por ejemplo, eso es una de las demandas que está para ir reduciendo la cantidad de diputados. Bueno, pero o malo, es otra acuérdate, discusión. Ramón, que para poder
limitar o recortar la cantidad de diputados, más bien dicho, hay que hacer una reforma constitucional. No, porque la reforma la están haciendo por la vía de la interpretación los magistrados de la sala, eso ya lo vimos. No, por eso, es que no Eso hay lo mismo, necesidad así porque puede la pasar. Constitución no establece que por cada diputado propietario haya un diputado suplente. Eso no lo establece No, la pero sí Constitución. establece cuántos Solo son. menciona la... Pero hay una, pero en base a la la cantidad. población hay una proporción. La cantidad sí la menciona con 84 Sí, diputados. no, te digo. No, Y eso es lo que van a cambiar. eso la ley del Tribunal Supremo es la que dice que 84 espérate. diputados ¿La suplentes. Constitución dice o no dice que son 84 diputados? No, la Constitución Ramón? no. Fíjate que no estoy seguro. No, la Constitución no dice. Menciona que hay diputados suplentes. Eso sí lo menciona. Por lo tanto, los diputados suplentes son constitucionales. Pero no menciona que por cada un diputado propietario haya un suplente. Pero- Eso lo dice la ley del habría que Tribunal ver- Supremo. La habría ley que ver electoral si- sí lo dice. Habría que ver si nos dice que el tribunal es la máxima autoridad y es la que puede definir cuántos diputados son. Yo Por eso, realmente pero no he estudiado lo eso. que dice Natán es que haya una reforma constitucional. Para eso no es necesario. Solamente hay que reformar la ley del Tribunal Supremo. Es que esa es la ley discusión, electoral. esa es la discusión. La discusión que han hecho una serie de, constitucionalistas que están en contra o que critican a la sala es de que la sala está reformando la Constitución por la vía de la interpretación. Ese es precisamente el debate de fondo Sí, que y que diputados está del teniendo. FMLN han dicho de que si quieren menos diputados, si quieren que no existan suplentes, si quieren que no existan magistrados suplentes, si quieren que no existan todas esas figuras, hay que reformar la Constitución. Que hagan una- es lo que han dicho. Que hagan una constituyente. para Y hacer que hagan una constitución. constituyente para poder hacer todos estos cambios. Exactamente. Ahora, de los diputados suplentes no, de los suplentes para magistrados sí, porque eso sí está establecido, que por cada magistrado hay un suplente, eso sí está establecido constitucionalmente. Pero es decir, el fallo de la sala va abonando a la democracia por el hecho de que a nosotros están decidiendo nuestro destino personas que no conocemos, por quienes no hemos votado, que son los diputados suplentes. Yo no conozco los diputados suplentes. Yo voté por la cara de un diputado propietario y quiero que él sea el que tome mira, las decisiones, no un y suplente. se han puesto a pensar ustedes que vaya, en esa reforma al Código Electoral que se hizo, resultado de sentencias de la Sala de lo Constitucional, en donde ya no ibas a votar por la bandera, sino que ahí ya ibas a votar Por por la el persona. rostro y por la persona, se dejó de lado a los diputados suplentes, porque los diputados propietarios era como hacerse el harakiri. O sea, imagínate que el suplente saque más marcas que vos, que el propietario. Pero esa ya va a ser miren, No, el legislador, el legislador que se legisla a sí mismo, porque hacer, redactar, o ya no digamos modificar o enmendar una constitución, parte por el mismo legislador. Miren, el espíritu de un legislador, yo insisto, por eso es que la Constitución no establece el número preciso de cuántos diputados tiene que tener El Salvador, pero le exige la Constitución, que fue en esencia, cuando le dice la Constitución a los partidos políticos, pues, o sea, al pueblo, ¿verdad? Para ser elegido diputado se requiere ser mayor de 25 años, tal vez, hijo de padre o madre, de notoria honradez e instrucción. De notoria honradez e instrucción. Pero es bien vago, muy general. Será muy vago, Ramón. Será muy vago. Vago, Ramón. No lo puedo Sí. agarrar así. Notoria. ¿verdad? No nos podemos. Para vos poder Sí. notorio a Sí, que tengan título universitario, pero para otros no pero necesariamente. entendamos las palabras, entendamos el espíritu de las palabras. Así como cuando nos decían pequeños, pues, pórtate bien. Bueno, puede ser algo muy vago, ¿va? Porque 3 hinchazos y nos portábamos mejor. Pero portate bien. Es una filosofía de vida, de cultura política, de honradez e instrucción. Él está diciendo, mire, que no venga de Harvard, pues, ¿verdad? Que no sea, que tenga 5 títulos. Pero, y que tampoco sea transparente, ¿verdad? Pero que sepa leer y escribir, por pero lo que menos. por lo menos de una instrucción, de una honradez. Pero en la práctica, fíjense la plancha nacional, que por cierto, hay un gran debate que puede ser inconstitucional. No, ya no existe la ¿verdad? plancha No existe nacional. la plancha. ¿verdad? Pero Ya no existe la plancha quedó nacional. establecida para aumentar el número de diputados, señores. Esa es la verdad. Que se hizo, o sea, esa figura de la plancha nacional, que ya no existe, se hizo para aumentar a 84, porque no eran 84. Otro argumento es la población, me explico, el territorio. Pero en el fondo la gente lo que quiere es que sus diputados
su representante, si a mí me representan, voté por él. Claro, ahora viene un nudo por todos lados, cómo se va a legislar para que las leyes secundarias del Código Electoral, ¿verdad? Que dicho sea de paso, los códigos electorales de El Salvador les ponen tantas trabas, pero para los partidos políticos son las cosas más fáciles de resolver. Entonces, por ahí va el espíritu de esto. Por otro lado, yo sí creo que será necesario. Fíjense lo que también se puede rescatar aquí. Son 84 propietarios. Cada partido político tiene ahí, ¿verdad?, su número de diputados para debatir. Si se ponen de acuerdo, señores, si se ponen realmente de acuerdo y ya no utilizan la Asamblea Legislativa para el acuerdo de ustedes, sino para el pueblo, son suficientes para deliberar 43-56. Buen punto. Vamos a la pausa. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bueno, vean, esto es importante, quizás lo vamos a discutir muy superficialmente y lo vamos a en los subsiguientes días, porque esta ley que ha propuesto el presidente de la República para sustituir la ley de amnistía que fue declarada inconstitucional es apenas un anuncio que tiene que buscar también hacer el lobby en la Asamblea Legislativa, pero yo creo que no va a tener ahí ningún problema. Todos los partidos políticos estarían como de acuerdo en poder hacer esta nueva ley, ¿verdad? Y se trata, según el presidente de la República, la propuesta de nueva ley tendría que ver, dice, con una nueva normativa de reconciliación nacional, pero que de todas formas no arrope el hecho de que no se haga justicia, o que no se repare el daño que se ha hecho de todos aquellos casos que fueron señalados por la Comisión de la Verdad después de finalizado el conflicto armado. No se trataría de eso, ¿verdad? Pero de todas maneras yo veo, por ejemplo, he escuchado comentarios de quienes salieron afectados, por ejemplo, el padre Tojeira de la UCA, el rector de la UCA, ha dicho, no, aquí no se trata de meter preso a nadie, se trata de conocer la verdad. El arzobispo Alas también. El arzobispo Alas dijo también lo mismo. Entonces, Ramón, esa es una buena salida, una nueva ley, la que propone el presidente Sánchez Serén. Mira, ojalá que la discusión y los esfuerzos se orienten en base a la interpretación que ha hecho el mismo magistrado Florentín Meléndez, que ha dicho que el objetivo de ellos era buscar una justicia transicional, ¿verdad?, o restaurativa, y no una justicia penal necesariamente. Lo que pasa es que yo no sé hasta dónde hay suficiente seguridad de que por ese lado se va a ir y no vamos a tener aquí las acusaciones y contraacusaciones que nos generen desestabilización, que era la preocupación que todo el mundo tenía. Ojalá que vaya por ese rumbo. Y si es posible, siempre y cuando haya un acuerdo nacional de que el pasado está ya de alguna manera resuelto y que todo el mundo ha dicho que se necesita conocer la verdad para que haya justicia y que después haya perdón. Ese, digamos, como el concepto que la Iglesia y que todo el mundo ha estado insistiendo. Pues sí, pero no se trata de perseguir ni meter preso a nadie. Esa es la discusión. Habría que ver si la resolución de la Sala no tiene otras implicaciones. Por eso, la necesidad de una nueva ley de reconciliación nacional. Déjame decirte que los mismos magistrados de la Sala han dicho de que lo que se ha derogado o lo que es inconstitucional es la ley de amnistía, porque la ley de reconciliación nacional que le permitía al FMLN entrar
la actividad política, esa sigue Ajá, vigente. pero espérate, ¿a quién le permitió insertarse a la sociedad? La ley de reconciliación Al nacional. FMLN, Al FMLN. claro. ¿A quién le permitió poder, de alguna manera, digo, beneficiar, porque eso fue sí fue beneficio, políticamente, fue a las fuerzas, a los representantes de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? La ley de reconciliación, la ley de amnistía. ¿Cuál han declarado inconstitucional? La ley de amnistía. Entonces, ese es el punto. Y por lo ese tanto, es el efecto inmediato sería de que enjuicien y condenen a los autores materiales e intelectuales del asesinato de los jesuitas. Porque dicen que lo que nos prescribe son los delitos de lesa humanidad y otros sectores están insistiendo que tampoco los casos que ya investigó la Comisión de la Verdad, que por cierto, a quien afecta, insisto, es sobre todo a la Fuerza Armada, porque el 95% se le atribuye a la Fuerza Armada y un 5% al FMLN. Pero independientemente de esto, a mí me parecería que sería totalmente injusto de que haya una ley de reconciliación nacional que favorece al FMLN o a la exguerrilla y que deja al descubierto totalmente al sector de la Fuerza Armada. A mí me parece que de lo que se trata es de hacer una nueva ley de reconciliación nacional que ponga a todos en el suelo o todos en la cama, pero siempre y cuando, y estoy de acuerdo en eso, porque mira, que se haga yo te voy a énfasis. decir una cosa, sería incoherente, No, sería injusto. contraproducente, sería hasta injusto Claro. que unos, si queden bien galán, ya, salen caballito blanco y otros son los acusados. son los acusados. O sea, No, y cuando en este tema hay dos bandos que fueron No, los que cuando en este participaron tema el no conflicto. hubo vencedores ni vencidos, sino que hubo una especie de empate en la guerra y por lo tanto Muy bien. no hubo un derrotado al cual hay que sentar el banquillo. Ya les doy la acusado palabra. como Nuremberg. Voy al teléfono. Vamos al segmento de opinión ciudadana. Buenos días, su comentario y desde qué punto de la República de El Salvador me llama. Buenos días, les hablo de aquí desde Quesaltepeque, Departamento de la Libertad. Adelante, mi amigo. No me escuche en el televisor, hablemos al teléfono. Ok, según mi opinión ahí de los Sigamos, por favor. de los panelistas, entiendo toda la cuestión que ellos están analizando, pero veamos el récord histórico que nos ha dejado el PCN y Arena, ¿verdad? Todos los movimientos bajo la mesa que han hecho leyes y han impuesto incluso el dólar, ¿verdad? Que nos está afectando los gastos públicos, al igual que las transacciones a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, lo que ha hecho la Corte Suprema es justo, en vez de contratar más personas para estar solamente sentados en la Asamblea, es mejor reducir el costo de la nación. Entonces, esa es mi opinión y pase buenos días. ¿Cómo no? Otro comentario. ¿De dónde me llama y desde qué punto de la República de El Salvador me llama? Buenos días. Buenos días, Natán. Decirle ahí pues a los panelistas de que lo que ha hecho la sala está bueno para los salvadoreños. Y lo que ha propuesto ahorita la nueva ley Sánchez Serén es porque le han apretado donde se sentía que le iba a soltar. Sí. Porque la sala, tanta presión que tenía, que con las acusaciones de los jesuitas, de Monseñor Romero, pero no se mencionaban otras personas. Hay un montón de hermanos salvadoreños que murieron que los mataron los dos bandos, la izquierda y la derecha. Entonces han de haber dicho los de la sala, bueno, les vamos a quitar la fregadera a esto, ¿verdad? Y digamos que es inconstitucional la amnistía. Voy aprobando esa ley, la sala ya salió en Sánchez. ¿Por qué? Porque saben que van a ir presos todos los comandantes que están ahorita en el poder, que había abandonado el gobierno de El Salvador. Y con lo de los suplentes, Natán, quiero decirles, amigos, ahí, que más claro canta un gallo. La Constitución dice que el suplente ejercerá sus funciones cuando el propietario muera, salga del país o caiga enfermo. Para terminar, Natán, quiero decirles de que se preocupen por aprobar leyes en bienestar del país. 12 diputados suficientes para el país, uno por cada departamento. Hombre, mucho despilfarro de dinero. Muchas gracias. Gracias, mi amigo. ¿Desde qué punto de la República de El Salvador me llama? Y adelante con su comentario. De aquí, de Usulután, norte de Usulután. Adelante, mi amigo. Mi pregunta es esta, para los cuatro. Ajá. Adelante. Estamos hablando que el Ministerio de Hacienda, hasta hoy, vamos para 8 meses de este año, que no están devolviendo la renta. Están jugando con el dinero del mismo pueblo, porque eso fue del año pasado, llevamos 8 meses. Sí.
¿Y qué pasa con esa para la devolución de renta? Allá en el canal 21 tenemos al señor ministro hablando solo carburo. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Buen punto, ¿verdad? Buen punto, porque yo creo que ese dinero, si le tocaba a un ciudadano que hizo su declaración de renta que le devolvieran, tienen que devolvérselo. Pero es que ese es el efecto es que vamos a caer en una situación de impago, no van a poder pagar a los salarios, no van a poder pagar los... Otro síntoma más, otro síntoma más. Buenos días, su comentario, ¿desde qué punto de la República de El Salvador nos llama? San Miguel. Adelante, amigo. 2 comentarios quisiera hacer, José. Sí. Práctica. Uno, el día de ayer no pude entrar en conversación con ustedes en la entrevista que estaba la diputada del FMLN. Lástima. Le pido las disculpas del caso, oye. Siempre lo que yo quise decirle, y se los puedo hacer a manera de comentario a ustedes, sí, es de que hablaban en la entrevista de cifras de evasión y elusión, y yo siempre he dicho algo, o sea, el gobierno, el Estado en sí no tiene la posibilidad o las herramientas legales para hacer llegar toda esta evasión y elusión, todos estos impuestos al Estado, ¿verdad? Ese es por un lado. Y la otra, que quería hacer otro comentario también, en relación a todo este problema que se ha dado con la derogación de la ley de amnistía. Sí. Los señores estos que son defensores de los militares por ese caso de extradición que tienen en la Corte, en otro canal, se han referido no solamente hoy, sino que en ocasiones anteriores, de una manera, yo diría ofensiva, en el caso de los jesuitas. Pienso que los jesuitas se merecen respeto en un caso particular. Sí. Y creo que estos abogados, estos señores, en especial Lisandro Quintanilla, creo que se llama uno, sí, se ha referido a los jesuitas de una manera despectiva. Sí. Y yo considero que la sociedad, o todos los que podemos pronunciarnos, deberíamos de pronunciarnos en ese sentido, porque ellos faltan al respeto de una manera exagerada, y los jesuitas creo que no se merecen eso. Son personas respetables y que tienen todo el derecho a pedir justicia por sus víctimas. Totalmente de acuerdo con usted, caballero. Buenos días, su comentario, y desde qué punto de la República de El Salvador nos llama. Buenos días, de aquí de Antiguo Cuscatlán, felicitándolos por el programa. Ajá. Yo solo les he de decir que parte de la culpa la tenemos los salvadoreños, que votamos algunas veces por el Frente, más no recordando que ellos se acabaron el sistema productivo de este país. Entonces la camisa les queda demasiado grande, no saben gobernar, todo lo que hagan va a ser un fracaso de hoy en adelante. Sí. ¿Por qué? Porque esa gente nunca sabe qué es producir nada, pues si nunca han trabajado. Si tienen plata es porque Venezuela se las regaló, no por méritos propios. Entonces, con personas completamente improductivas que no saben hacer absolutamente nada, este país no va a cambiar. Ese es el error nuestro, de los salvadoreños. Gracias. Muy bien, vamos a otro comentario desde otro punto de la República de El Salvador. Adelante, por favor. Buenos días. Adelante. Buenos días, Matamaki. Aquí le hablo de Soyapango. Adelante, mi amigo. Óigame, que yo quiero referirme al punto que habló Jorge Tobar. Sí. De las multas que ponen los policías. Entonces, lo que les quiero comentar, yo soy un trabajador del transporte público. Sí. Y lo que él manifiesta es la verdad, que los policías no hayan de dónde sacar multas para el gobierno. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, es porque el gobierno está en quiebra. Sí, definitivo. Entonces, y por ende, no hayan de dónde sacar. Totalmente de acuerdo. Ese es mi comentario. Totalmente de acuerdo. A ver, otro llamado desde otro punto de la República. Adelante. Adelante, mi amigo. Adelante, mi amigo. Muy buenos días. Sí. Hola, buenos días. Adelante. Les saludo aquí desde San Marcos, San Salvador. Como le decía, el señor don Jorge Tobar tiene una gran razón cuando está diciendo de que
los verdaderos impuestos están ahí en todos los negocios pequeños, que se llaman pequeños, pero están facturando unas grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Ese es un robo que todo el mundo creo que lo sabe. Y la otra es de que los diputados suplentes, la mayoría están como suplentes solo porque dieron dinero y no porque tienen ningún conocimiento sobre realmente la política del país. Más que todo llegan ahí por dinero, porque son los que financian a los políticos que van como primer plano. Así que ese es mi comentario y espero allí alguna respuesta de los panelistas. Gracias. Si no tenemos más llamados, vamos a ir a leer un comentario que lo tengo en Facebook de Ana Guadalupe Cabrejo. Dice: don Josué Natán, hace muchos años, cuando el Ejecutivo necesitaba dinero, lo que hacían era un decreto legislativo donde exoneraban a las empresas ciertos años de algún error, siempre que cancelaron el 10% sobre sus utilidades de cada año, y para no afectar a los ciudadanos tenían que ser gastos todos deducibles. Dice. No deducibles. No deducibles. Este es buen punto. Y ahora pasemos a los comentarios en @elinformantex, porque también hay varios comentarios en @elinformantex. Vamos a ver. Los tenemos aquí. Hay uno último aquí. Vamos a ver. Que no se le ha dado me gusta, le voy a dar. Bueno, aquí están. Tenemos que carguen. Dice Paul Steiner, dice, Paul Steiner dice, no, aquí estamos con el último. SB Cambia dice, resarcir el pasado no es posible con los problemas actuales, ¿verdad? Y Paul Steiner dice, esta es una vía correcta, ciudadanos, ya lo hicieron. Y lo hicimos ahora, les toca a ustedes, y nos manda esta fotografía. Esta es la única solución del GOES. Pero ya lo dijo el presidente, ¿no? Más o menos es lo que el presidente ha dicho. Lo dijo. Doctor Weber dice, espero que los señores Tovar y Mengíbar sean críticos cuando cambie el gobierno. Hoy aparecen antes ¿dónde estaban? Dice. Alonso Luis dice, para evitar tanto embrollo, los suplentes deberían de desaparecer de la palestra política, dice. No son de vida o muerte, desaparecer de la palestra política, no son de vida o muerte para el país, dice. Y Salvador Nelson García dice, menos mal que la sentencia no dice que todo está bien en el país, porque habría que aceptarlo obligatoriamente, dice. Y el doctor Weber dice, la solución es que Arena y FMLN desaparezcan, se ha comprobado que son ilegales, cortados con la misma tijera, dice. Iguales. Sí, cortados. Y Maceli dice, y van a ir a pasear los diputados a la Corte Internacional, a que el pueblo pague sus viajes así como está la economía, dice. Y el doctor García, de nuevo, a quien le agradezco su sintonía, la esencia del quiebre es la piñata presupuestaria y la incapacidad gubernamental, gubernativa, dice. Hijo John Paul Marat dice, Medrano sabe que la guerra 1 fue negocio, los mal llamados acuerdos de paz también fue arreglo entre Arena, FMLN y Fuerzas Armadas. Dice. Y Ernesto Segovia dice, el presidente de la ANEP les advirtió qué pasaría con estos problemas con la economía en los gobiernos A los dos gobiernos los trataron de golpistas. A los dos gobiernos los trataron de golpistas, dice. Y Ernesto Segovia nos dice de nuevo que todo el país reclame mayor eficiencia al gobierno, piensan que somos de derecha y también golpistas, tenemos derecho, dice. Y este fue el que nos mandó el primero, John Paul, dice, los malos y falsos políticos están en extinción. Sepultemos la sociedad civil organizada y líderes sociales auge. ¿Qué les parece, compañeros? Amigos. Bueno, definitivamente este es parte importante. Así no puede haber reconciliación. Ninguna ley por sí, escrita en papel, es reconciliar a una nación que tiene divisiones de pensamiento por la realidad actual. Ahí lo decía un amigo televidente. Por otro lado, yo sí estoy totalmente claro, amigo televidente. Definitivamente, Arena tiene cuando digo corresponsabilidad me refiero es codeudor, pues, del Estado. Le debe al Estado, en todo sentido, en haber direccionado bien este país. Es decir, aquí hay que ser equilibrado. Ellos tienen las grandes responsabilidades, los dos grandes bloques de poder político, y eso es lo que la gente está resintiendo. Mira, sí, definitivamente. Con respecto a la ley de reconciliación, que no comenté al respecto, yo pienso que, y como lo dije la vez pasada, ojalá que esta sea la oportunidad que el país necesita para sentarnos no solamente a reconciliar ese gran problema que sucedió en la guerra, sino para reconciliar todo, para dejar ya el discurso antagónico y entender que todos cabemos en el país, que todos tenemos derechos de estar en el país, sí, y tenemos derecho a opinar y tener nuestras propias ideas y expresarlas, con respeto, pero expresarlas libremente.
y buscar el punto medio siempre de los puntos y de los puntos de vista antagónicos. Siempre buscar el punto medio para buscar realmente un destino que nos represente a todos. Mire lo que dice Mario Martínez, muy buena entrevista, les saludo desde San Marcos y la verdadera evasión fiscal está en los que no pagan un centavo y no dan facturas como todos los negocios del centro de la 29 y todos los médicos con sus clínicas particulares y hay muchos más, dice. Tiene razón. Hay, digo, muchísimas prácticas que no permiten que lleguen todos los impuestos. Mira, hay negocios de ventas de quesos que esa gente manejan, como te lo he dicho, cientos de miles de dólares y no pagan un centavo de impuestos. Sí, el sector informal es un problema. Ahora, también hay una realidad y es que todo el mundo dice, bueno, ¿y el gobierno por qué no, si sabe quiénes son los evasores, por qué no lo cobra? Pero fíjate, Josué, de que hay una realidad y es de que no hay cárcel para los evasores de impuestos. Yo no sé si las multas son también ridículas como pasaba antes. Y la otra cosa es de que inmediatamente que intentaron publicar una lista, si tú te recuerdas, saltó NEP y dijeron de que esto era atentatorio contra la buena imagen. Es que ese no es el punto, Ramón. El punto es que recoge el dinero el gobierno. No es que menosprecie o no es que ponga en ridículo al empresario. No, si lo más importante es que recoja, si en todo caso debe y el gobierno le gana la demanda al empresario, bueno, entonces que le quite su empresa, pues. Pero que recupere el dinero es lo más importante. No andar denigrando a los empresarios. Lo que yo entiendo es que no tienen capacidad de coerción. La ley no les da dientes para que ellos puedan realmente obligar a los evasores y a los usuarios a que paguen. Eso es lo que yo entiendo. Habría que ver si en la discusión de un pacto fiscal hay una, por ejemplo, lo que dijo al principio una de las televidentes, la posibilidad de que perdonen la mayor parte de la deuda, pero con solo que paguen un porcentaje que por lo menos contribuyan. Esa es una opción. Habría que ver en ese pacto fiscal cómo se garantiza también de que se paguen los impuestos. Bueno, vean, tenemos más comentarios en @elinformante, démosles lectura porque creo yo es importantísimo, se toman la molestia nuestros amigos. Oscar Padilla, por ejemplo, dice, está cumpliendo lo que dijo Cristiani, que arderá Troya, dice. Y también DH nos dice, investigar casos de hace 20 años no los podrá hacer la FR, aún no puede con el presente, dice. Y Gabriel Jiménez dice, el gobierno en quiebra no puede gastar más, no puede gastar de más. ¿Qué es otra cosa? Y las multas, ¿por qué no si hay quienes manejan como locos? Dice, ¿vale? Claro. Exacto. Juan Ramón te dice Nelson García, doctor Nelson García, Juan Ramón, sí hay cárcel para los evasores. Dice. Sí, hay. Entonces está equivocado el secretario de Comunicaciones porque él dijo que no. Yo escuché a chicas decir que no había... Y también la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, ha dicho de que no hay. Exacto. Entonces alguien está equivocado aquí. Alguien está mintiendo, ¿verdad? No, alguien está equivocado. Bueno, vamos a las conclusiones, caballeros. Jorge Tobar. Bueno, es difícil, digamos, resumir todos los temas que hemos tratado en esta mañana, pero yo, como siempre, a los ciudadanos salvadoreños les hago un llamado a meditar, a reflexionar, a estudiar, a analizar a profundidad los temas políticos, porque ser ciudadano es también involucrarse en la política. Involucrarse en la política es entender también la realidad política que vive el país y responder coherentemente e integralmente a ella. Así es que a trabajar en ese sentido. La reconciliación no es un decreto legislativo, ahí se podrán firmar, porque son los partidos políticos que van a firmar nuevamente. Hace 24 años firmaron y todavía no está reconciliada la sociedad salvadoreña. Pongan atención a eso. Mira, yo he dicho de que de esto, de haber decretado inconstitucional la ley de amnistía, podían dar 3 escenarios. Uno, que se generara el caos, la anarquía. Espero que no. El otro, que no pasara nada, pues que 1 o 2 casos se resolvieran y se apagara todo. Y la otra opción era aprovechar esta situación para realmente llegar a un nuevo pacto de nación, para que haya gobernabilidad en el país y que se sepa la verdad. Pero eso entra en los partidos políticos. Los partidos políticos y también los empresarios y los sectores sociales. No, es que es toda la sociedad. Toda la sociedad, no solo los partidos políticos. ¿Y quién va a ser el testigo de ese honor de ir a firmar otra vez? ¿Quién va a recoger las plumas, pues? Eso creo que es fácil, porque ya Naciones Unidas fue el padrino de los acuerdos de paz. Ahora creo que hay condiciones para que la comunidad internacional también apoye esa situación. Lo importante es que haya voluntad de los salvadoreños para un nuevo acuerdo,
de nación para que haya gobernabilidad. Preguntarle a los jóvenes de 18, 20 años si les interesará que vuelvan a firmar. Pues muy bien. Sería bueno hacer una encuesta. Pues que se interesen porque el país lo están gobernando los políticos. Sí. Y si ellos no participan, lo van a seguir gobernando los políticos. Hay que modelar aunque bien. no les guste, entonces que participen. Por eso. Muy bien, creo yo que hemos dejado un poquito lo de la nueva propuesta de la ley de reconciliación. Ojalá que hay que conocerla primero. Sí, es que se cumplan los objetivos, ¿verdad? Claro. Porque yo conversaba vía teléfono con el general en retiro Mauricio Ernesto Vargas y él decía, ¿no?, que no puede ir, no reúne todos los requisitos de la ley de amnistía que se tenía y los objetivos. Esta no, dice. Esta no lo hace. Pero ya aquella ya es inconstitucional. Pues que la publiquen en todos los diarios y que la gente opine. Debería vamos a ir entendiendo de qué se trata. Muchas gracias, Juan Ramón. Muchas gracias, Rafa Mengíbar, y muchas gracias, Jorge Tobar. Nos reencontramos el próximo miércoles cuando sea el momento de otro análisis semanal sobre el Estado de la Nación. Mañana está con nosotros don Hugo Barrera. Don Hugo Barrera va en la carrera por la presidencia del COENA. Sí. Ya renunció al COENA también Edwin Zamora y va a buscar la presidencia. Por ahí está interesada también Ana Vilma de Escobar y por ahí también ha dicho Interiano y Tato. Y no hay manera que... Son 4 en total. Ana Vilma, Interiano, don Hugo Barrera y Edwin Zamora. Mira, y no los puedes tener a todos los aspirantes. Bueno, les hicimos el planteamiento y don Hugo me dijo, no tengo problema en que estén los otros dos. ¿No? Claro. Pero ha dicho Edwin, vamos a hacerle el llamado nuevamente, ha dicho Edwin Zamora que tiene compromisos esta semana. Por el otro lado, no el compromiso más grande, lo hemos invitado en no el compromiso más grande y por la agenda de él, o porque nosotros hemos cambiado también la agenda por la cotidianidad. Cotidianeidad. Ocupado todos los días. No nos hemos podido poner de acuerdo. Pero bueno, esperemos. Sí, de todas maneras, mañana don Hugo es una persona a quien yo respeto mucho porque habla muy pero muy claro. Dice las cosas como deben. Un saludo. Piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso la entrevista. Buenos días para todos.